Buen día, estimados estudiantes, pues ya estamos en el contenido de nuestra clase 3 en esta construcción de la maestría en seguridad e higiene industrial y pues en nuestro tema de sistema de gestión de energía. Esta vez pues dándole seguimiento a la unidad 6, que es el diagnóstico del desempeño energético. Y bueno, ya vamos directamente a la causal de la construcción de la línea base energética sobre los indicadores precisamente de desempeño energético. Y bueno, para poder llegar a este sistema de gestión, pero sobre todo para sostener esta gestión sobre el ciclo de Deming, pues hay que hacer identificaciones. Así que eso es la parte fuerte, ¿no? El levantamiento de datos, pero es una manera eficaz de controlar y no sacrificar la parte de la producción mediante consumimos esta parte de la energía en el sistema de producto, proceso o servicio. Y bueno, esto nos va a llevar poco a poco a esas metas que queremos y hacer precisamente que la organización de manera sistémica pues vaya estableciendo esta historia con bases sólidas, no desfalleciendo. Recordemos que debemos identificar algunos tipos de barreras. Así que este 6.3 pues se basa en el uso y consumo de energía. Hay que identificar las áreas de uso significativo de la energía. Podría ser la parte prioritaria en el ámbito de cualquier sistema en donde nos encontremos, pero hay que hacer una toma de decisión, pues que es lo mayormente que preocupa en el ámbito de la satisfacción de la energía para nuestro sistema. Esa abreviatura SEUS significa ese uso significativo de la energía, en este caso en inglés, y para cada área pues va a ser diferente el grado de interés. Puede ser que ese rendimiento energético o esa atención que se tenga no la vemos igual dentro de como trabajadores dentro de nuestro sistema. Así que lo que a alguien parecerá importante, a algunos les parecerá urgente. Entonces sí que hay que hacer un estudio para hacer la toma de decisión. Bueno, ¿cuáles son los factores que interesan para empezar a hacer la practicidad de este sistema de gestión de energía? Así que se debe determinar precisamente esos aspectos o los puntos precisos para ver hacia dónde vamos a hacer el objetivo fundamental y establecer esa estructura de manera sólida. Bueno, pues la norma 50.001 pues va a distinguir entre dos tipos de factores de influencia. Los estamos viendo en pantalla y esos variables relevantes que estamos viendo ahí son factores cuantificables, medibles, con una influencia que debe ser significativa si es que el problema nos ha llamado esa atención en la toma de decisión y hemos decidido comenzar por algún tipo de área en el rendimiento energético y bueno, ya con la prioridad de poder cambiar o ser variables, por ejemplo, si nos vamos a ir sobre las cantidades de producción o si nos vamos a ir, por ejemplo, con los climas o las temperaturas dentro por metro cuadrado. Y también, bueno, tenemos factores estáticos. Y esos factores estáticos, pues, se refieren a una influencia significativa en la parte del rendimiento energético también, pero son relativamente inmutables y se considera
que ya están determinados, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de las instalaciones, eso nosotros ya no lo vamos a cambiar. De acuerdo a la producción, la cartera de clientes, por ejemplo, ese va a ser un factor que no vamos a poder mover. Es significativo en la influencia de nuestro proceso. El número de edificios que vamos a subestar, bueno, pues eso ya tampoco lo vamos a poder cambiar, ¿no? Entonces, hay que verificar qué es lo que podemos sustituir, adaptar a lo que no podemos mover. También la determinación de los usos significativos de la energía, pues implica decidir qué constituye sustancial, por ejemplo, como un balance de energía, puede ser un enfoque útil también para esto, ¿no? Entonces muchas veces ya se cuenta con balance de energía y si no, bueno, puede hacerse con balance de energía y eso llevaría a cabo para que nosotros conozcamos cuál sería un consumo sustancial, ¿no? Relativo. De la parte, también viéndolo como una oportunidad considerable para la mejora del desempeño energético, pues podemos hacer evaluaciones y con eso, bueno, darle prioridad a las oportunidades de mejoramiento, ¿no? Entonces, es una apreciación también que podríamos tener previo. Bueno, pues algunas herramientas que pueden ser utilizadas para la identificación de los usos significativos de energía, pues tenemos varios tipos de técnicas, estamos viendo en pantalla, hay diagramas energéticos de producción, diagramas de Sankey, inventarios de equipos de uso final, por supuesto lo que ya comentábamos, los balances de materia, de energía, estrategias matemáticas, por supuesto, para que sea exacto, pues diagramas de Pareto y bueno, muchos más, ¿no? Así que la técnica que utilicemos, mientras esté comprobada científicamente, por supuesto que es válida. La norma ISO 50000 pues tiene una demanda también pues documental, ciertamente, bajo criterios y técnicas para ir determinando los usos del sistema de energía dentro de la organización. Y recordemos que todas las organizaciones son diferentes en sus ámbitos, así que hay que describir los criterios aplicados por la metodología para ir seleccionando poco a poco esos usos de la energía que se determinaron ser en su momento muy significativos en la organización. Así que un ejemplo podría ser la documentación del método para la identificación de esos usos significativos. Este es un esquema de proceso en donde se identifican las operaciones básicas en forma de bloques. Esas corrientes de flujos básicos principales y, bueno, la información crítica para definir el proceso, así como los tipos y cantidades aproximados de energía que entran y salen en cada etapa u operación básica del proceso. Y, bueno, se está observando un diagrama energético productivo para un proceso de fabricación de cemento por vía húmeda. Quiere decir que debemos identificar, este es un ejemplo, bueno, de un proceso químico, Entonces, en algunos casos, recuerden que en nuestros balances podría tomarse en cuenta o podría afectar, si así lo podemos llamar, si tuviera más pasos, ¿no? Mayor producción, mayor puede ser el diagrama, más complicado si tenemos más variables. Por ejemplo, en la petroquímica, por supuesto que es dimensional, así que habría que ser muy puntual en dónde vamos a fijar nuestro sistema de gestión porque hay que hacer identificaciones de variables y llevar precisamente el levantamiento de datos hacia una línea base. Entonces, este diagrama energético productivo, pues en la toma de decisiones con las características que ya conocemos, los que estamos dentro del ámbito,
pues, y hacemos ese trabajo todos los días, pues a lo mejor me interesa en la parte del bombeo, o a lo mejor me interesa más en la última parte del empaque. Bueno, habría que ser precisamente en donde tengo mayor interés en hacer ese tipo de control, o si se quiere en toda la parte de producción, bueno, pues también, ¿no? Pero eso va a constar de esas reuniones que se van a tener con los especialistas, pues, de ese ámbito. En esta ilustración, pues, gráfica, va a permitir visualizar los flujos energéticos de materiales, pero también en las finanzas, pues, de dinero, a través de un proceso o sistema con más facilidad, a lo mejor que una tabla de datos numéricos, ya que es un esquema, ¿no? A partir de este, pues se va a determinar la distribución del consumo energético presente en el combustible y la cantidad de energía útil disponible para ser usada en el proceso. Así que este es un ejemplo del diagrama de Sankey de una caldera de bagazo. Comenta que hay una pérdida del 15% por humedad de combustible. Entonces ya estamos haciendo esta parte detectada de que debemos de tener una llamada de atención ahí, si eso es lo que me interesa, ir por la pérdida. Dice, la cantidad de agua en masa va a representar el 40 y 50% de lo que un 25 es calor perdido en gases de combustión. Entonces estamos detectando que tenemos fugas, ¿no? Debemos pensar si eso lo podemos controlar o ya es per se por parte de la producción, ¿no? Es un ejemplo general. Y bueno, por otro lado tenemos 3% de energía perdida hacia los alrededores, inquemados y otras no determinadas. Esas pérdidas energéticas totales en el generador de vapor pues van a ser una suma total, en este caso del 43% de ese poder calorífico inferior del combustible. Por tanto, la energía que contiene el flujo de vapor vivo que entra al proceso, pues sería de 57%, pero estos son ejemplos de cómo nosotros podemos observar por encima del sistema que estemos estudiando para hacer la toma de decisiones. Por eso nos dice que, bueno, podemos agarrar la herramienta que nosotros nos convenga en el ámbito del sistema, pero sí que hay que poner atención a qué es lo primero, lo más urgente para el buen aprovechamiento de la energía. Bueno, la herramienta de censo de carga, pues es otra herramienta, probablemente la utilicen en su nicho laboral o a lo mejor no, pero va a consistir en un inventario de equipos de instalaciones energéticos, pues de un sistema o de una empresa, organización, y la información que se obtenga va a permitir ese esquema de visualizar la situación real de su consumo de energía. Los resultados de un censo de carga pues sirven precisamente para señalar o identificar esas áreas o los equipos críticos en el consumo energético y establecer acciones para esa reducción de consumo. El balance de cargas, la detección de fugas, pérdidas, y bueno, los datos hay que fijarse también en nuestros aparatos, en nuestros sistemas, si es con voltaje nominal, si tiene corriente de carga nominal, si es en HP esa potencia, si tiene factor de potencia, bueno, qué características tiene nuestra placa de nuestro sistema. Y las mediciones en campo, por supuesto, en el caso de no contar muchas veces con la placa del equipo, pudiera por supuesto presentarse el caso, y si sucede, pues no vamos a tener opción más que ir a medir en campo. Así que esos parámetros eléctricos del equipo, pues hay que usar para ciertos equipos pinzas voltiamperímetras y así pues analizadores de redes o equipos especiales de acuerdo al sistema que vamos a medir, pues que va a permitir la medición de la potencia o de la energía. Y cuánto tiempo también lo usamos por mes, cuánto es la energía consumida que tenemos de registro. Entonces, nos sirve para representar, bueno, qué es lo que está pasando en el sistema.
También, bueno, es una tabla de diseño que son estas partes que son suministradas por el fabricante con las características específicas precisamente del equipo. Entonces tenemos opciones para la recolección de datos, puede ser nuestra placa que viene por parte del servidor, puede ser también por el catálogo, puede ser también porque tengamos que hacer mediciones, entonces también eso es una toma de decisión. Y este es un ejemplo pues de censo de carga en una planta de tratamiento de agua potable, por área, por equipo, por cantidad, por potencia de operación, por supuesto, porque pues los equipos no son estáticos, tienen que ir a la producción, y el tiempo de uso, la energía consumida en kilowatt por hora. ¿Y cómo vamos a presentar nosotros nuestra tabla? Bueno, pues este es un ejemplo del levantamiento de datos, porque sí que tenemos que saber, bueno, ok, tú tomaste estos indicadores, pero ¿de qué tipo de compresor, de qué tipo de bombas, cuál es su potencia, cuántas tienes, cuántas son las que se van a medir además, ¿no? Y bueno, pues el diagrama de Pareto es pues netamente los que estudiamos ingeniería, pues ya estamos un poco más relacionados, igual en la medicina, creo que todas las especialidades, economía, finanzas, utiliza diagrama de Pareto, licenciatura en enfermería, ingenieros, biólogos, arquitectos. Bueno, entonces en esta historia pues he tenido contacto con muchas especialidades y verdaderamente yo no veo una especialidad que no tenga que ver con las matemáticas. Enfermería, por supuesto, también. Entonces, ¿por qué estos diagramas de Pareto? Pues nos van a presentar las características en versus, ¿no? Dos variables que se encuentran para ver su distinción. Entonces, esto va a permitir precisamente identificar en nuestro caso las áreas o las instalaciones que nos van a representar, que tenga mayor consumo de energía, las mayores pérdidas, qué es lo que nos interesa más. A lo mejor tenemos más pérdidas aquí, pero más consumo de este lado, aunque la producción sea la misma, a lo mejor los mayores costos se me están yendo en alguna parte del sistema, de la organización. Así que bueno, el diagrama de Pareto verdaderamente es equivalente a ese portador de energía y cómo lo vamos a presentar también ante la jefatura, ¿no? Debemos identificar, ¿no? Si estamos usando gas licuado de petróleo, qué tipo de combustible estamos utilizando, o si estamos utilizando aceite, por ejemplo, para motores, que veo que en las tareas de las investigaciones, pues muchos nos fuimos por el área del servicio, la maquila. Entonces, pues, por supuesto, también si nos vamos a ir por el área del servicio, tenemos que identificar nuestro tipo de fuente principal. Así que este diagrama de Pareto lo que permite es que los que estamos observando, nosotros podamos identificar el porcentaje de portadores energéticos que están causando un consumo o que están causando una pérdida, ¿no? En estos ejemplos, el diagrama de Pareto de los consumos de ese portador energético para las diferentes áreas que estamos viendo, pues lo utilizan en esa organización, ¿no? En ese caso, pues permite identificar un 20%, ¿no? De las empresas que originan el 80% del consumo energético de ese portador específico, en este caso energía eléctrica, ¿no? Y bueno, estamos viendo cómo en la parte de las tejas, en la parte de preparación, en la parte de tanques, está haciendo ese comportamiento. ¿Dónde es que tenemos precisamente mayor adquisición de la energía? Eso si quisiéramos representar el uso o el consumo o la pérdida, o nos vamos a ir por ganancia,
a las empresas les va a interesar diferentes situaciones debido a sus características, ¿no? Entonces, va a permitir este diagrama identificar áreas, equipos, instalaciones. Ahora voy a hacer un comentario. Hay empresas que les gusta mucho el diagrama de pastel. Y no es que no contribuya, por supuesto que funciona y es un área matemática. Yo no la aconsejo definitivamente porque pues en la parte científica lo utilizamos para algo más social. Ajá. Podríamos representarlo, bueno, de una manera general, por porcentajes gruesos, pero nosotros lo que queremos es ser mayormente puntual al momento de hacer identificación. Así que el diagrama de Pareto, bueno, es una parte matemática que me va a permitir identificar más detalladamente y pues lo que ocupamos más en sistema de gestión de energía o es lo más aconsejable. Y por supuesto que lo vamos a ver en diagramas de pastel, pero cuando ya nos los presenten en revistas especializadas, pero definitivamente pues esto es lo que se ocupa en la parte matemática. Bueno, ahora vamos al corazón. Si en el área de la investigación, pues el problema es el corazón, como dice nuestro especialista, el doctor Sampieri, bueno, pues nuestro corazón fundamental que va a dar ese bombeo y que va a irrigar todo el entendimiento de todo nuestro trabajo que hemos hecho antes y después, pues va a ser nuestra línea base energética. Ese concepto de línea base va a servir como una referencia a una situación actual que va a permitir y que va a generar una comparación, que es lo que queremos cuando nosotros simplemente ya tenemos un historial de antes, no es una historia que es un pasado, sino es un registro del comportamiento. Así que en este punto presente, pues digámoslo así, es cuando simplemente la mejora de esa eficiencia energética va hacia el futuro en proyección y es lo que voy a comparar y es también lo que voy a poder controlar adecuadamente de acuerdo a los monitoreos que he levantado. Puedo saber cuándo se reduce la producción, cuánto me está generando de ahorro, y tomando estos dos pequeños conceptos, pues es una comparación que nos va a servir a futuro. Es una referencia que vamos a tener, por eso esa línea base consiste también y es muy importante que sea consistente, que sea verdadera en la cantidad de datos que se va a indicar, porque es lo que va a generar la línea base en el consumo de la media de ahorro. Pues ese consumo pasado podría ser cuando nosotros establecemos esa implementación con la guía y tener esta situación para medir, para verificar y va a garantizar esta parte de los ahorros si se sigue reduciendo o si sigue incrementando. Entonces vamos a poder reducir o vamos a poder mover o vamos a poder controlar sin sacrificar la parte de la producción y es muy común que las empresas u organizaciones pues lo hagan, por supuesto, con la parte de la factura, con tan solo tener el historial del año pasado, pero también puede hacerse con mediciones, con otras tomas de datos, con revisiones energéticas, dependiendo qué es lo que verdaderamente quiere la empresa controlar, ¿no? Así que a partir de estos datos de la revisión energética, pues es como la parte inicial ya de nuestra investigación y permite establecer un periodo de cuadro, un periodo también ajustado del usual, que es un año, porque en un año pues estoy esperando que hay casos donde hay más producción, menos producción, de acuerdo a los meses, y tenemos que ver también qué tipo de información o si vamos a necesitar información especializada
y para formar nuestra línea base hay que ver también esta parte del consumo, pero también sus características, es decir, las desviaciones, cuál fue nuestro error típico, hay que analizar nuestra ecuación de regresión lineal, hay que ver los interceptos, hay que ver cómo ocurre esta parte de la pendiente cuando tengamos los resultados para hacer la interpretación. Así que estamos escuchando y estamos observando que hay muchas variables en juego que podríamos tener presente para la toma de decisión, ¿no? Puede afectar el consumo y cada una de ellas debe evaluarse. Así que si mi organización tiene un consumo energético ya muy dirigido, muy cerrado y netamente, por ejemplo, consume combustible, o si hay una dependencia por dos tipos de energía, entonces tengo que ver también de que existen otras variables en movimiento, no solamente de producción, también puede ser cantidad de ocupación, por ejemplo, con las luminarias o con los autos, la temperatura pudiera ser, la parte de la humedad, si a lo mejor es un auto, puede ser por kilómetro, puede ser por grados de temperatura para generar calor en una caldera, puede ser que hay días que me afecte la línea fría en mi proceso y pues tengo que ver los grados de días por refrigeración, también en la parte de la calefacción. Entonces, todo ello es establecer modelo, revisión, ¿no? Es la parte trabajosa más clásica y pues lo vamos a representar en una revisión lineal porque va a permitir ver las fluctuaciones, ver cuál es la relación directa, también puede haber multivariables, donde más de dos factores de variables, pues también tienen precisamente influencia con respecto a cierta complejidad, cierto desarrollo, cierta metodología. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a estar estudiando de acuerdo a los diferentes casos que se presenten, porque las referencias cuantitativas y las propiedades de cada quien, pues va a ser muy diferente para levantar nuestros indicadores de energía. Así que cada quien va a tener características, observaciones, ejemplos útiles de acuerdo al sistema que cada quien vaya a requerir en su estudio. Muchas gracias.